Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy venimos con un tema que estoy segura, va a dar muchísimo de qué hablar y que tiene a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Como ven por el título y la miniatura, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los secretos que una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir, ha estado revelando sobre sus exnovios. Sí, han oído bien. Al parecer, nuestra querida Demet ha decidido abrir la caja de Pandora y compartir detalles que han puesto a todos, desde los fans hasta los medios, a revolucionar. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Últimamente las redes sociales y los medios de comunicación turcos, e incluso algunos internacionales, han estado inundados de noticias y especulaciones sobre Demet Özdemir. Y no es para menos. La actriz, conocida por su talento, su carisma y su belleza deslumbrante, siempre ha sido un imán para la atención, y cuando se trata de su vida personal, la cosa se pone aún más intensa. Resulta que en una reciente entrevista, o quizás fue una serie de comentarios estratégicos en sus redes sociales, Demet ha dado pinceladas sobre sus relaciones pasadas que han dejado a muchos con la boca abierta. No se trata de chismes vacíos, sino de reflexiones que, aunque veladas, sugieren experiencias que la han marcado y la han ayudado a crecer. Lo más intrigante de todo es cómo lo ha hecho. Demet no ha sido explícita ni ha señalado nombres, lo cual es un movimiento inteligente y profesional. Sin embargo, las indirectas, las metáforas y las descripciones de ciertas actitudes o momentos clave en sus relaciones pasadas son suficientes para que sus seguidores, y quienes siguen de cerca su vida, empiecen a conectar los puntos. Por ejemplo, se rumorea que ha hablado de sentir que no era valorada en una relación anterior, o de haber estado con personas que, en retrospectiva, no compartían sus mismos valores o aspiraciones. Y esto, amigos, es algo con lo que muchos de nosotros nos podemos identificar, ¿verdad? Todos hemos pasado por momentos en los que nos damos cuenta de que estamos en una relación que por alguna razón no nos hace completamente felices, o donde sentimos que no somos apreciados como merecemos. Lo fascinante de las declaraciones de Demet es que las ha abordado desde una perspectiva de aprendizaje y empoderamiento. No parece ser una persona que guarde rencores, sino alguien que extrae lecciones de cada experiencia para fortalecerse. Ha mencionado, por ejemplo, la importancia de la comunicación honesta y directa en una pareja, y cómo en el pasado quizás no se dio cuenta de lo crucial que era esto hasta que fue demasiado tarde en alguna situación. También ha insinuado la necesidad de tener a alguien a tu lado que te impulse a ser tu mejor versión, alguien que celebre tus éxitos y te apoye en tus fracasos, en lugar de alguien que se sienta amenazado por tu progreso. Y esto, creo, es un mensaje poderoso para todos nosotros. A menudo nos conformamos con lo que tenemos por miedo a estar solos, pero Demet parece estar transmitiendo la idea de que es mejor estar solo que mal acompañado, ¿no creen? Hablemos de los secretos. Si bien Demet no ha revelado nombres ni detalles específicos de peleas o infidelidades, sí ha compartido las sensaciones y las lecciones aprendidas. Se dice que ha hablado de la presión mediática y cómo ésta puede afectar una relación, y cómo a veces, por mantener las apariencias o por proteger a la otra persona, se dejan pasar cosas que a la larga terminan pesando. Imaginen lo difícil que debe ser tener una relación cuando cada paso que das, cada salida, cada gesto, está siendo escrutado por millones de ojos. Demet, al ser una figura pública tan relevante, ha tenido que navegar estas aguas turbulentas, y sus reflexiones sobre cómo manejó ciertas situaciones son, en sí mismas, un tesoro de aprendizaje para quienes nos encontramos en el ojo público, o simplemente para quienes vivimos en una sociedad cada vez más conectada digitalmente. La forma en que Demet ha articulado estas reflexiones es verdaderamente magistral. No ha caído en la trampa de la victimización ni ha buscado culpar a nadie en particular. En cambio, ha adoptado una postura de introspección profunda, analizando sus propias decisiones y percepciones dentro de cada relación. Esto demuestra una madurez emocional que, sin duda, ha sido forjada a través de la experiencia. Sus palabras resuenan con autenticidad, invitando a la audiencia a mirar hacia adentro y cuestionar sus propias dinámicas relacionales. Ha hablado, por ejemplo, de la importancia de establecer límites claros desde el principio, algo que, según ella, en sus primeras relaciones quizás no priorizó él. ¿O suficiente?
Esta honestidad brutal sobre sus propias áreas de mejora es lo que hace que sus declaraciones sean tan valiosas y empoderadoras. Además de la comunicación y el apoyo mutuo, Demet también ha tocado un punto crucial, la importancia de la independencia y el desarrollo personal dentro de una relación. Ha insinuado que en el pasado, es posible que se haya apoyado demasiado en la figura de su pareja como un pilar central de su vida, dejando en un segundo plano sus propias ambiciones y su crecimiento individual. Ahora parece haber encontrado un equilibrio saludable priorizando su carrera, sus pasiones y su bienestar general. Esta revelación es un recordatorio poderoso para todos nosotros de que una relación de pareja no debe ser un sustituto de la propia identidad o de las metas personales. El crecimiento individual nutre la relación y viceversa, una relación saludable fomenta el crecimiento individual. La mención de la presión mediática es particularmente relevante en el contexto de la vida de Demet. Como una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, su vida personal siempre ha estado bajo el microscopio. Ha tenido que lidiar con el escrutinio constante de sus relaciones, con rumores infundados y con la expectativa pública de que su vida amorosa sea tan perfecta como sus roles en pantalla. Sus comentarios sobre cómo la presión externa puede afectar la dinámica de una pareja, y cómo a veces las parejas terminan cediendo a las apariencias en lugar de abordar los problemas subyacentes, son un reflejo de las complejidades de vivir una vida pública. Es una lección sobre la importancia de proteger la intimidad de la relación y de recordar que lo que se ve en la superficie no siempre es el reflejo de la realidad interna. Y aquí es donde entra la parte emocionante, la que revoluciona. Los fans, siempre ávidos de información, han estado analizando cada una de sus palabras, cada foto, cada publicación. Las especulaciones sobre a quién se refiere con cada comentario son interminables. Algunos creen que está hablando de su relación pasada con Can Yaman, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, y su relación fuera de ella fue objeto de intensa cobertura mediática. Las insinuaciones de Demet sobre sentir que no era valorada en una relación anterior podrían encajar con algunas de las narrativas que rodearon esa etapa. Otros piensan que podría ser sobre su más reciente romance con el cantante Oğuzhan Koç. La naturaleza de esa relación, aunque más privada, también generó mucho interés. Las declaraciones de Demet sobre la importancia de valores compartidos o la necesidad de alguien que impulse el crecimiento mutuo podrían aplicarse a diferentes etapas de su vida romántica. Lo cierto es que al no dar nombres, Demet ha mantenido un aura de misterio que solo aviva la curiosidad. Y es que, seamos honestos, todos tenemos un poco de Sherlock Holmes dentro cuando se trata de la vida de las celebridades. Las redes sociales, por supuesto, se han convertido en un hervidero de teorías. Foros de fans, grupos de discusión en línea e incluso comentarios en las propias publicaciones de Demet se han llenado de debates apasionados. Cada palabra es diseccionada, cada gesto analizado. Se buscan paralelismos con momentos clave de sus relaciones anteriores. Por ejemplo, si Demet menciona la dificultad de comunicarse o la sensación de que su pareja se sentía amenazada por su éxito, los fans inmediatamente buscan ejemplos en sus relaciones conocidas que puedan encajar con esa descripción. Esta interacción entre la celebridad y su audiencia, donde la especulación y el análisis se entrelazan, es un fenómeno fascinante de la era digital. Pero más allá de las especulaciones sobre los nombres, lo que realmente nos interesa y lo que creo que resuena con muchos de ustedes es la valentía de Demet al hablar de estos temas. Aceptar que una relación no funcionó, analizar los motivos y salir fortalecida de ello, es un acto de madurez y autorrespeto. Ha transmitido la idea de que el amor propio es fundamental y que no se debe sacrificar la propia felicidad por mantener una relación que no está a la altura. Y eso, señores y señoras, es un mensaje universal y profundamente valioso. Demet nos está recordando que nuestras experiencias, incluso las dolorosas, son oportunidades para aprender y evolucionar. Nos está diciendo que está bien cometer errores, que está bien terminar relaciones, siempre y cuando salgamos de ellas con más sabiduría y más amor propio. Incluso ha tocado el tema de la importancia de la independencia en una relación. Ha insinuado que en el pasado, quizás se aferró demasiado a la idea de una relación de pareja como centro de su vida, descuidando un poco su propio desarrollo personal o sus proyectos. Ahora parece estar enfocada en priorizar su carrera, sus pasiones y su bienestar, lo cual es admirable. Y esto, de nuevo, es una lección importante para todos nosotros. El equilibrio es clave y no debemos dejar que ninguna relación, por muy importante que sea,
eclipse nuestro propio crecimiento y nuestra identidad. Esta perspectiva de empoderamiento personal es un mensaje que resuena fuertemente en una sociedad donde a menudo se presiona a las mujeres para que prioricen la vida en pareja sobre sus aspiraciones individuales. Y la forma en que lo ha hecho, de manera sutil pero impactante, es digna de admiración. No ha recurrido a ataques personales ni a divulgaciones escandalosas. En cambio, ha compartido reflexiones que invitan a la introspección. Ha hablado de cómo ha aprendido a reconocer las señales de alerta en las relaciones, de cómo ha trabajado en poner límites saludables y de cómo ahora sabe lo que realmente busca en una pareja. Esta autoconciencia es un tesoro y que ella, una figura tan influyente, lo comparta con su audiencia, es un regalo. La sutileza de sus palabras, el uso de metáforas y la generalización de sus experiencias hacen que sus declaraciones sean aplicables a la vida de cualquier persona, trascendiendo el ámbito de las celebridades. Es posible que algunos de ustedes se pregunten si estas declaraciones buscan algún tipo de venganza o revancha hacia sus exparejas. Sin embargo, por el tono y el contenido de sus palabras, parece mucho más probable que se trate de una necesidad de compartir su viaje de crecimiento personal y de empoderamiento. Es como si estuviera diciendo, esto es lo que aprendí, y espero que les sirva a ustedes también. Es un mensaje de solidaridad, de comprensión y de valentía. Demet no está lanzando acusaciones ni exponiendo errores ajenos de forma malintencionada. Más bien, está compartiendo su propio proceso de aprendizaje, transformando sus vivencias en enseñanzas universales. Creo que es importante destacar que el hecho de que Demet comparta estas experiencias no la hace menos privada, sino más humana y relatable. Ver a una estrella de su calibre, que a menudo parece vivir una vida de ensueño, hablar sobre las dificultades y las lecciones aprendidas en el amor, nos recuerda que todos enfrentamos desafíos similares sin importar nuestro estatus o nuestra profesión. Esta vulnerabilidad, expresada de manera reflexiva y constructiva, crea una conexión más profunda con su audiencia. Nos permite verla no solo como un ícono de belleza y talento, sino como una persona real que navega las complejidades de las relaciones humanas. En definitiva, Demet Özdemir ha logrado, una vez más, capturar nuestra atención y generar un revuelo fascinante, no con escándalos, sino con reflexiones profundas y honestas sobre sus experiencias amorosas. Ha abierto una puerta a la comprensión de que el camino hacia el amor propio y las relaciones saludables a menudo está pavimentado con experiencias pasadas, tanto las buenas como las no tan buenas. Y ella, con su gracia y su inteligencia, ha sabido transformar esas experiencias en lecciones valiosas para ella y ahora, también para nosotros. Su habilidad para comunicar mensajes complejos de una manera accesible y empática es una de las razones por las que su influencia sigue creciendo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las intrigantes declaraciones de Demet Özdemir sobre sus exnovios, desentrañando las sutiles indirectas y las poderosas lecciones que nos ha compartido. Lo más importante es que hemos visto cómo, lejos de ser un mero chisme, estas reflexiones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia del amor propio y sobre el crecimiento personal. Demet nos ha recordado que cada experiencia, incluso las dolorosas, nos moldea y nos fortalece si elegimos aprender de ellas. Su valentía al compartir estas lecciones es un testimonio de su evolución como persona y como artista. Ha demostrado que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aprender de nuestras experiencias, de levantarse después de las caídas y de seguir adelante con una mayor sabiduría y un corazón más pleno. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Demet? ¿Creen que ha sido valiente al compartir sus experiencias? ¿Se identifican con alguna de las lecciones que ha compartido? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus perspectivas son siempre un valor añadido a nuestro canal. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyar nuestro contenido y ayudarnos a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar, para que todos podamos reflexionar juntos sobre estos valiosos mensajes. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra comunidad. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento y la cultura. Muchas gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional, por ser la razón por la que creamos contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.